Bienvenidos a Diversas Voces, un mensaje. Desprográmate del miedo, conoce al amor. Damos comienzo en breve con un tema muy interesante. Bueno, nuestro invitado, a ver si lo vemos por aquí. Bien. Bueno, estos son los handicaps del directo. Muy buenas noches. Hoy nos traen un tema muy interesante, como es el cambio climático y la ecoconciencia, cambiando tu clima de dentro hacia afuera. A ver si podemos ver a nuestro invitado por aquí. Ya lo estoy viendo. Muy bien. Jesús. Espera. Bien. Jesús en breve. Hola, Jesús. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Bien? Sí, acabamos de terminar la canción. ¿Te has perdido Ay, perdón. la canción? Espérate que es que estoy muy bien como estas cosas, ¿sabes? Estoy aquí aprendiendo. No te preocupes. Pero muchas gracias, Patricia, por invitarme a pasar un ratillo esta noche, ¿no? Ya que para hablar un poquito de cositas, ¿verdad? Cosas muy interesantes y muy Te quiero importantes decir que una nos vas cosa, a dar claridad. que me has dado una idea estupenda. Esto de hablar de esta prueba que hacemos hoy me ha servido para hacer una actividad que voy a empezar a hacer a partir de mañana, creo, que tiene que ver con los directos en Instagram y que no tiene nada que ver con lo que estamos haciendo esta noche, sino que va a ser algo muy diferente. Pero ya lo sabrás, estoy trabajando en ello. Verás que es muy interesante. Estoy segura de que sí, y aquí todos los televidentes que te estamos escuchando, seguro vamos a tener ganas de saber más de ello. Pero antes de iniciar, tengo que presentarte como bien te mereces tú. Bien. ¿Vale? Por favor. Bien. Tenemos aquí a Jesús Marcos Gamero. Sí. Es doctor en análisis social por la Universidad Carlos III en Madrid. Y su especialización tiene que ver con la adaptación de las sociedades al cambio climático. Correcto. Su motivación para hacer lo que hace nació en su creciente interés por la evolución de las sociedades en el futuro a partir de los procesos de degradación medioambiental. O sea, le inquietaba mucho saber qué iba a ocurrir, ¿no? Sí. Y siempre con inquietudes con respecto a nuestra tierra, su medio y cómo nos afectará. Eso fue lo que lo ha impulsado. Sí, Y lo caracteriza y lo hace muy curiosos, yo lo sé. Además de los impactos sociales que tiene el cambio climático, también nos va a poder aportar luz, porque tengo que decirte, Jesús, que esto del cambio climático parece que todos sabemos lo que es, pero realmente nadie lo sabemos realmente. Sabemos lo que nos dicen por las noticias, pero nos dicen muy poco, tenemos muy poca desinformación. Así que te agradezco mucho el haber venido hoy
porque es dar luz a un tema muy, muy interesante que incluso ahora en esta cuarentena creo que viene muy bien saber cómo deberíamos abordarlo, ¿no? Y responsabilizarnos, ¿no? Claro que sí. Además de por nosotros, por nuestra tierra, Ujú. porque esto creo que es una llamada de atención a todos los niveles también de la tierra. Claro que sí, sí. Ese es el Y idea. te invito a abrir tu tema, cambio climático y ecoconciencia, ya nos dirás qué es. Cambiando tu clima de dentro hacia afuera, también ya nos dirás qué es. Y te dejo empezar. Sí. No, bueno, yo Cuéntame. creo que lo primero que tenemos que hacer es hablar de la situación que enfrentamos ahora, ¿no? En todo el planeta, ¿no? Bueno, en la mayoría del planeta, ¿no? Con el impacto del COVID-19, del coronavirus, y lo que está suponiendo para nuestra sociedad, ¿no? De vernos recluidos y enfrentar un proceso de cambio radical en cómo nos comportábamos hasta hace unas pocas semanas a cómo estamos ahora, ¿no? Confinados, encerrados en casa, sin tener la posibilidad de salir, salvo para hacer algunas actividades esenciales, como si ir a comprar, ¿verdad? Y eso nos lleva a plantearnos una cuestión, ¿no? Que es la capacidad de cambio que tenemos como seres humanos y de adaptarnos a nuevas realidades. Por eso esta cuestión del coronavirus nos plantea también desafíos para el futuro, ¿no? Para Ujú. cómo va a ser el cambio climático, los impactos futuros, se puede decir. Entonces, bueno, si quieres que siga, lo que Sí. nos está diciendo esta cuestión es que eh, al estar confinados, ¿no? También nos, nos supone un desafío y también hablando, como por ejemplo, en el sector que vosotros trabajáis, ¿no? De ayudar a la gente, ¿no? A afrontar nuevas realidades, ¿no? A cambiar, ¿no? Nos supone un desafío muy importante a nivel interno, ¿no? Cómo nos vamos a enfrentar, cómo nos enfrentamos a esta situación, cómo enfrentamos los miedos, ¿no? Este miedo a un escenario totalmente diferente, ¿no? Y eso es lo que nos está pasando con el COVID-19. Pero tenemos que tener en cuenta que el COVID-19, el coronavirus, es un hecho puntual, digamos, ¿no? Es una enfermedad, pero que realmente en el sistema, pero va a ser, digamos que va a tener un desarrollo, digamos, limitado o que va a tener un fin, digamos, ¿no? En algún momento vamos a encontrar la cura para el coronavirus, se va a desarrollar una vacuna y posiblemente nuestras sociedades puedan continuar funcionando al ritmo que lo hacían, ¿no? Bueno, eso hablaremos más adelante. Sin embargo, el cambio climático nos ofrece un desafío más alargado en el tiempo, más perdurable, y nos va a obligar a adaptarnos en el futuro a una realidad mucho más cambiante y mucho más transformadora, radical y mucho más desafiante para las sociedades humanas. Aunque ahora creamos que estamos en un proceso realmente eh, eh, muy complicado, ¿no? Y muy particular que nos obliga a quedarnos en casa, el cambio climático en el futuro va a ser incluso más desafiante y mucho más complicado. Entonces, yo creo que la situación actual nos va a ayudar mucho a entender cómo enfrentamos nuestros miedos internos, nuestra capacidad de adaptación y cómo la vamos a y cómo esa experiencia posiblemente vamos a ser capaces de trasladarla al futuro cuando cada vez sean mayores y más radicales los impactos del cambio climático sobre la Tierra y por tanto sobre las sociedades humanas, ¿no? Vale. Bueno, creo que esto es una buena introducción, podemos decir, ¿no? Es una gran introducción porque nos estás hablando de lo importante que es la capacidad de cambio, de cómo nos enfrentamos de cómo enfrentarnos a nuevas situaciones, que esto nos está preparando para todos los impactos que va a tener Sí. nuestro medio ambiente y que realmente es como un entrenamiento preparándonos para lo que nos viene, ¿no? Ujú. Y esto no es poner miedo, sino quizás un poquito de conciencia y responsabilidad, ¿no? Claro, correcto, correcto. Por eso, a partir de ahí yo creo que podemos extraer diferentes lecturas, ¿no? Que a mí es con lo que me gustaría comenzar, ¿no? Eh, Tienen mucho que ver con cómo enfrentamos, cómo somos capaces de trasladar, y la experiencia del coronavirus va a ser importante, cómo somos capaces de sacar a las personas de un estado de miedo, de pánico, ¿no? Como nos genera esto, y ponerlas a actuar, ¿no? Y hacerlas que respondan, ¿no? De todo, ya todo lo hacemos en casa, ¿no? Somos capaces de, en casa
de actuar, ¿no? De hacer actividades diferentes, de adaptarnos a la realidad que tenemos, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a ser capaces de trasladar ese aprendizaje a un contexto climático mucho más complicado, ¿no? En ese sentido, y creo que es importante, y por eso me apetecía dirigirme hacia el ámbito de trabajo, es cómo debe haber personas, porque hasta ahora la realidad del cambio climático nos la traslada la ciencia y los políticos, ¿no? Nos dicen, hay una realidad que es el cambio climático, que tenemos que actuar, los políticos actúan igual, pero realmente todavía la sociedad no es capaz de entender el mensaje, es bastante complicado, ¿no? Y por eso podemos encontrar, yo intentando buscar también, por ejemplo, la gente que a lo mejor trabajáis en cuestiones de coaching y estas cosas, es como somos capaces de encontrar agentes en la sociedad capaces de empoderar e influir en las personas, ¿no? Y dar a conocer ese mensaje, ¿no? Es decir, tenemos un desafío futuro muy importante y cómo vamos a ser capaces de darlo a conocer y hacer que la gente responda y actúe, ¿no? Porque esto no es una cuestión solamente de la ciencia o los políticos, esto va a ser al fin y al cabo la capacidad que van a tener las sociedades y los individuos de adaptarse y de actuar, sobre todo no de una forma individual, sino colectiva, porque esto es un desafío colectivo, esto no es una cuestión de que uno llegue y diga, bueno, yo quiero crecer, yo quiero desarrollar mi individualidad, digamos, ¿no? Y actuar. Es que me estoy riendo mucho. Hola, Manolo. ¿Cómo somos capaces de hacer eso, no? Entonces, ¿cómo somos capaces de ayudar a las personas a pensar con claridad sobre el cambio climático y actuar para hacer algo al respecto? Eso es importante, ¿no? ¿Y cómo somos capaces de enseñar a otras personas también a dar a conocer ese mensaje, ¿no? Porque antes de la acción, y cuando hablamos de cambio climático, esto es así, antes de... hola, Fran. Perdona, es que me saluda la gente. Está bien. Antes de la acción, tenemos que tener una creencia. Y el problema del cambio climático es que no hay convencimiento general en la sociedad sobre cuáles son los impactos del cambio climático y cómo vamos a generarlos, ¿no? Y cómo hay que responder. Por eso, antes de la acción, lo que es necesario es tener que la gente asuma la realidad y tenga una creencia, ¿no? Porque si tú quieres ayudar a luchar contra el cambio climático, lo primero que tienes que hacer es creer que existe un cambio climático. Y todavía la gente, sobre todo porque hay mensajes que son engañosos y que llegan a desviar un poco la atención, impide que la gente entienda esto. Por eso el coronavirus es una cuestión, nos va a ayudar mucho. ¿Por qué? Porque el coronavirus nos dice, y lo vemos con los mensajes políticos, había un mensaje desde la ciencia que decía, hay una enfermedad muy importante, con mucha capacidad de contagio, que nos que nos va a suponer una gran pandemia a nivel mundial y va a suponer una gran alarma. La gente debe entender que hay que hacer caso a la ciencia y el coronavirus nos traslada ese mensaje, ¿no? Hay una pandemia, los científicos nos han avisado y no hemos sido capaces de responder. El cambio climático es lo mismo. En este caso tenemos una enfermedad que es una enfermedad, pero el cambio climático, una enfermedad que afecta a los seres humanos, pero el cambio climático es una enfermedad que afecta a la Tierra. Debemos ser capaces de creer lo que nos dicen los científicos y durante décadas nos están diciendo que estamos enfrentando unos procesos de degradación medioambiental. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es asumir ese mensaje, creerlo y, como te decía, encontrar personas que sean capaces de trasladar ese mensaje. Por ejemplo, y eso lo leía, Al Gore, ¿no?, que era vicepresidente de Estados Unidos en su momento, ha sido capaz de crear como una red de informadores sobre el cambio climático, que tiene mucho que ver con estas cuestiones. Y es lo que yo creo que hacia donde tenemos que ir, ¿no? Por ejemplo, en este ámbito del coaching, yo creo que el cambio climático es el mensaje y es sobre lo que vamos a tener que trabajar mucho. Y te pongo un ejemplo, que es una cosa que a mí me interesa mucho. El cambio climático, una de las características que tiene es que va a influir mucho en la salud mental de las personas. Podemos llamarlo la ecoansiedad, ¿no? O como le puso el nombre un científico australiano, la solastalgia, ¿no? Que es el miedo a enfrentar o el problema mental que supone enfrentar una realidad como es el cambio climático. Eso significa que en el futuro mucha gente va a generar patologías o va a generar tipos de ansiedad vinculados a
a observar cómo el cambio climático nos está afectando, se están perdiendo recursos, se pierden empleos, se degrada el medio ambiente y la gente va a generar cierto tipo de enfermedades, ¿no? mentales o va a tener dificultades para enfrentar esta realidad. Por eso yo creo que es importante que haya personas, que haya más personas que sean capaces de comunicar lo que es el cambio climático y también y ser capaces de que las personas eh, sean capaces de desarrollar herramientas personales para enfrentarlo de una forma positiva, aunque sabemos que es un problema a largo plazo que nos va a demandar una gran capacidad, digamos, de sacrificio y de enfrentar de una forma totalmente diferente a como actuamos en la actualidad, ¿no? Yo creo Este, que también esto es importante. sí, Jesús. Dime. Ya un poco por ir matizando cosas para que nos apoye un poco a la claridad, porque este es un tema que realmente nos lo estás dando masticado y claro tú, porque los políticos hablan muy entre comillas de él. Entonces, algo que estoy asumiendo es que todo esto del coronavirus pues nos entrena un poco para saber lo que suponen los cambios y vernos enfrentados al miedo, como tú bien has dicho. Nos has hablado también de todo este compendio de personas que apoyan, sean psicólogos, sean coach, sean los que sean, que apoyan a otras personas a empoderarse y a salir, a que las personas puedan salir del miedo, ¿no? Como hay Sí, otras. y a reconocer una realidad que a veces para las sociedades y para los individuos genera mucha ansiedad, como te digo. Hablar del cambio climático cada vez más eh, va a suponer una fuente de ansiedad para las personas, por eso que te digo, ¿sabes? Porque supone un desafío entender que estamos siendo capaces, la humanidad, de echar a perder la estabilidad ambiental del planeta, digamos, ¿no? De echar a perder la vida en la Tierra, ¿no? Y eso es difícil de hacer, de enfrentar, quiero decir. Sí, pero al decirnos esto, que asumamos la realidad, cuando nos has dicho tener una creencia, ¿a qué te referías? No, creer el cambio climático. O sea, Vale. todavía estamos en un ámbito en donde para mucha gente, y según, como te digo, según algunos mensajes políticos, el cambio climático es un invento. Es un invento de los científicos. A ver, vivimos en el mundo de la conspiranoia, ¿no? Siempre hay alguna conspiración, ¿no? Y en estos días, con el tema del coronavirus, Sí. hemos encontrado que hay muchas conspiraciones, ¿no? Que muchas teorías conspirativas sobre por qué ocurre esto. El cambio climático también supone y genera muchos mensajes de ese tipo, cada vez menos. Cada vez hay menos negacionistas y cada vez, aunque haya intereses económicos vinculados sobre todo al consumo de combustibles fósiles, a empresas, al petróleo y otro tipo de fuentes de energía vinculadas a los combustibles fósiles, que durante muchos años han financiado mensajes negacionistas sobre el cambio climático, cada vez la gente es más consciente de esta realidad. Pero todavía existe algún tipo, sí, que no interesa económicamente, lógicamente. Entonces, lo que ocurre es que cada vez es más complicado. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es ahondar en esos mensajes hacia la sociedad en general, ¿no? Por ejemplo, un trabajo que estoy haciendo yo es las personas mayores son las más descreídas con respecto al cambio climático. ¿Cómo somos capaces de desarrollar herramientas para que las personas, aunque, sin embargo, las personas mayores son las más descreídas ante el cambio climático, las que menos creen en la cuestión, pero sin embargo tienen unos hábitos, por ejemplo, de reciclaje mucho mejores que la gente joven? Encontramos aquí Totalmente. un tipo de desenganche, ¿no? La gente joven cree más en lo que es el cambio climático y las consecuencias, pero a lo mejor tiene unas prácticas de ahorro energético o de consumo mucho mayores que las personas mayores, que aunque crean menos en el cambio climático, sin embargo, tienen la capacidad de ser más ahorradores o reciclar más. Tenemos que encontrar la forma de que esos mensajes vayan de la mano, ¿no? Y que, aunque sean diferentes generaciones de personas y diferentes grupos, todos sean capaces de dirigir sus pasos hacia un escenario de sostenibilidad generalizado, ¿no? Entonces, por esto digo que es complicado.
Vale. Se me ha ido al santo ahora, pero bueno. Mm. No pasa nada. Pero yo tengo cosillas que quiero que que nos vayas dando luz. Y cuando nos has dicho que esto no afecta al ser humano, pero afecta a la tierra, y por ende si afecta a la tierra, afecta al ser humano luego. Entonces, yo te pregunto, eh, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos O hacer? sea, sí, Bueno, claro, cuando los decimos, humanos, nosotros porque estamos, la mm, emisión de CO2, de las emisiones de CO2, el efecto invernadero, a Tierra lo que estamos haciendo es que estamos siendo capaces de alterar un- unas condiciones climáticas que han tardado siglos no, miles o casi millones de años en estabilizarse en la Tierra. Si nosotros, si la realidad de la Tierra es como es ahora, es porque durante cientos de miles o millones de años ha habido un proceso, ¿no? de asentamiento de la atmósfera humana, ¿no? Donde se ha creado la vida. Sin embargo, nosotros en cuestión de 250 años, y podemos poner la fecha en, creo que era en 1780, 1770 más o menos, 250 años más o menos, que es cuando se crea la máquina de vapor, ¿no? La máquina de vapor es el punto de partida de, de la revolución industrial, ¿no? Y a partir de ahí del uso de combustibles fósiles para crear energía, ¿no? Y a partir de ahí es cuando comienzan las emisiones de CO2 a la atmósfera. O sea que en cuestión de 250 años hemos sido capaces de alterar una realidad que ha sido estable durante cientos de miles de años, digamos, ¿no? Fíjate lo que estamos siendo capaces de cambiar, ¿no? Ante eso, ¿qué podemos ser capaces de cambiar? ¿Qué podemos ser capaces cómo podemos actuar en este sentido? sí, Pues cada vez es que, más que, que, complicado. Cada ya, vez, pero ya poniéndonos un poco en la responsabilidad, si esto se supiera más, Jesús, si esto se fuera más difundido, la concienciación, pienso que más gente tomara un poco más de conciencia, porque se nos va la vida en ello también. claro, pero En- lo que ocurre es que no hemos encontrado el vehículo, que es lo que te decía. No hemos encontrado el vehículo para comunicar a la sociedad sobre el problema, porque esa capacidad de comunicación tiene que ir de la mano de acciones, ¿no? Ajá, Estamos hartos de escuchar noticias y de ver informes sobre el cambio climático, pero no van de la mano de unas acciones capaces de cambiar los hábitos y también de transformar la sociedad, porque al fin y al cabo nuestras sociedades lo que están es vinculadas y el progreso de nuestras sociedades está vinculado directamente al uso, al consumo de combustibles fósiles. Cambiar la forma en que funcionan nuestras sociedades es muy complicado. El consumo de plástico, el consumo bueno, de petróleo, todo lo que tenemos, el consumo de, por ejemplo, los teléfonos móviles, ¿no? El- las fuentes, los recursos naturales que estamos extrayendo de la tierra, ¿no? Y que tienen una implicación directa, el consumo del agua, todo eso tiene unas implicaciones directas con el estado de bienestar del que nosotros disfrutamos, ¿no? Con el modo estilo de vida. Cambiar significa cambiar radicalmente nuestro estilo de vida. Significa dejar de tener mm, coche, porque hablan de los coches eléctricos, pero los coches eléctricos no son viables. No pueden tener, porque consumirían en estos momentos una cantidad de energía tan brutal que no sería posible que todos tuviéramos acceso a un coche eléctrico. Digan lo que digan. Lo que te quiero decir es que cambiar todo eso es muy complicado y por tanto lo que tenemos que hacer es trabajar en una línea que es capacidad de formación, de comunicación hacia a la sociedad en general, pero también capacidad de proponer transformaciones radicales, eh, transformadoras, ¿no? Disruptivas del sistema actual e incluso traumáticas. ¿No? Porque pueden ser traumáticas, ¿no? Y para eso tienen que estar las sociedades preparadas y los individuos. Y por eso vinculaba toda esta cuestión con el tema del COVID, del coronavirus, y que estamos recluidos. Porque eso significa que nos estamos poniendo a prueba con el COVID, con el coronavirus. Estamos viendo que somos capaces de adaptarnos a un contexto diferente de vida. Y por eso esta debe ser una enseñanza importante para nuestros gobernantes,
y para los que dirigen en los designios de la sociedad en el mundo, ¿no? Y también para nosotros mismos. Es decir, el cambio climático es un desafío que se multiplica exponencialmente con respecto al coronavirus. Y eso significa que tenemos que estar preparados para adaptarnos y asumir esos cambios transformadores. ¿Va a ser complicado? Sí. ¿Va a ser necesario que existan unos líderes, digamos, mundiales capaces de, de, de trasladar ese mensaje a la sociedad y llevar a cabo esos cambios, esas transformaciones? Sí. Y va a suponer también un esfuerzo muy importante para nosotros, porque a lo mejor, por ejemplo, cuando hablamos del consumo de combustibles fósiles, a lo mejor se acaba, y yo creo que es importante, se acaba este sistema que hemos tenido de desplazamiento por avión, o sea, el desplazamiento aéreo, ¿no? Que es tan barato y tan sencillo, ¿no? Pues a lo mejor es el momento de empezar a reducir ese tipo de desplazamientos, también del desplazamiento que todos tengamos acceso a un coche, ¿no? Son procesos que van a ser complicados de implementar, pero que debemos llevar a cabo. Ya, yo, todo lo que nos dices, yo lo veo, incluso a día de hoy, ya lo veo mucho más factible que antes, porque yo creo que esto del coronavirus nos está dando un jaque a todos, entonces, incluso a los mismos grandes de las sociedades, ¿no? Sí, Porque entonces pienso que sí, vale, no vamos a decir que esto va a ser jauja y va a ser fácil, pero yo soy de las que piensa que es posible que el ser humano lo que menos quiere es erradicarse sí, o aprende a tener mejores hábitos por su propio bien, para su propio beneficio, sí. por sus descendientes incluso, Ujú. o lo vamos a pasar mal, ¿no? Entonces, si le ponemos un poco de foco de asumir la responsabilidad, ahí es cuando vuelvo a preguntarte, ¿qué podemos hacer desde casa? ¿Qué podemos hacer los que estamos más en un entorno quizás que muy casero, quizás o qué pueden hacer esas empresas? Bueno, sí, que reduzcan los coches, que reduzcan los vuelos, me parece una grandísima idea, que se empezara a utilizar bicicleta como utilizan en Noruega y en Sí. Dinamarca, que me Pero parece una maravilla. que se deje de consumir carne en grandes proporciones también, ¿no? Sí, Porque que haya un consumo responsable en consumo muchas cosas. responsable de alimentos, ¿verdad? Todo esto. Hay una cuestión primero que tú has dicho y que hemos comentado. Aquí todavía nos regimos por unos intereses económicos. Y yo lo llamo que pese a todo va a haber gente y va a haber poderes económicos que van a preferir ser, como yo digo, los más ricos del cementerio. ¿Qué significa eso? Que, que mientras que ellos, sus familias, puedan mantener unos beneficios, ¿no? Y unos privilegios, y si esos privilegios dependen de la emisión de combustibles fósiles, pues van a decir, pues lo siento mucho, pero así es la economía, ¿no? ¿Nos estamos cargando el planeta? Sí, que es lo que está ocurriendo en la actualidad. Existen todavía unos intereses económicos que plantean esa realidad, ¿no? Y que prefieren que todo se vaya al garete si el tiempo, si la vida de una persona, de una familia, ¿no? Pues puede estar sujeta a esos privilegios, ¿no? Puede disfrutar de esos privilegios. Por eso es muy complicado, porque esa capacidad de decir yo quiero vivir bien, pese a todo, nos la trasladan de arriba a abajo. Porque yo a lo mejor digo también, pues yo también tengo un sueldo bueno y quiero tener un coche que consuma mucho y entonces me interesa a mí mantener ese estilo de vida, que es el que me trasladan de arriba. Al fin y al cabo esto es una escala, ¿no? La gente, todos queremos tener privilegios, todos queremos vivir bien. Entonces, Ya. ¿cómo conseguimos evitar todo eso? ¿Cómo conseguimos que todos tengamos una conciencia? Está clarísimo. En estos momentos esto debe ser una cuestión que va de arriba a abajo. Yo entiendo que tienen que ser los grandes poderes los que tienen que cambiar estos procesos, pero va a ser muy complicado. Eso va a ser, por supuesto, se va a cambiar a partir de la presión de abajo, de la Eso te gente, va. de la sociedad, pero en estos momentos es bastante complicado, porque siempre va a haber, vamos a estar sujetos a que los argumentos que partan de una lógica constructiva
van a enfrentarse con fuerzas de reacción Manolo, si escribes, no puedo concentrarme. Perdón. Pero si partimos de esta, es bastante complicado que frente a procesos o propuestas de cambio siempre van a surgir respuestas que van a ofrecer una respuesta fácil, ¿no? Y que van a ir contra esos planteamientos, porque van a estar al servicio de esos intereses económicos. Es complicado y a lo mejor lo que ocurre es que vamos a necesitar realmente cambios disruptivos o situaciones, digamos, catastróficas que nos hagan ser conscientes de esta realidad, y por eso el COVID-19 nos avisa de esa cuestión, ¿no? Ha surgido una catástrofe a nivel global que tiene que ver con la salud, pero que en el futuro podía, no en el caso del coronavirus, pero en el caso de algún tipo de catástrofe climática vinculada al cambio climático que afecte a toda la sociedad, que realmente nos haga darnos cuenta de la situación en la que estamos y la necesidad de implementar cambios. Va a ser complicado, seguro, pero en estos momentos cada vez son más los autores que entienden que el status quo de la realidad actual va a querer seguir manteniéndose hasta que ocurra algo que nos diga hay que cambiar, y a lo mejor ese cambio va a ser bastante traumático, ¿no? Esa situación, ese Pero, desastre puede ser sí, traumática y, bueno, no sé, veremos dónde bueno, acabamos. vale, de acuerdo, pero vamos a quitar eso de tan traumático, porque ya como que ya si lo decimos mucho lo creamos, Sí, pero ya cambiando un poco el foco de que podría ser así, porque eso es una posibilidad. Porque sí, tú bien has dicho una cosa, y es que los que formamos lo que es la base, vale, aquí están los que dirigen todo, pero la base somos la población. Y si esta sí. población tiene una conciencia, si son conscientes de lo que está ocurriendo, ya no van a ser no vamos a ser monigotes guiados por los intereses económicos de nadie. Si hay que utilizar menos servicios de aéreo, pues Sí, Israel, yo tengo que pensar, yo pienso que el ser humano, si es consciente de por qué es interesante y por qué es útil tomar esas medidas, para mí creo que el ser humano va a poder a empezar a tener otros hábitos por bien futuro del mismo. Entonces, yo ya poniéndome un poco en qué podemos hacer nosotros, yo pienso que un poco los que estamos en este proceso, un poco más de sea coach, tú mismo experto en todo esto, en tu misma página web, que estoy segura que todos los recursos, toda la información que tienes es sumamente interesante, y la conciencia que das, ya desde ahí, el despertar de las personas de ser inconscientes, incompetentes, a ser conscientes de lo que ocurre, puedes darles apertura a cambios. sí, Y no sé, yo quiero pensar que es posible que los políticos puedan querer lo que quieran, pueden sacar 80 teléfonos cada año, pero si las personas empezamos a entender que podemos utilizar un teléfono y hacerlo durar 4 y 5 años, sí. los de telefonía tendrán que encontrar otra manera de ganar dinero. Ujú. Sí, a ver, creemos, lo importante es crear resiliencia por parte de las personas ante ese cambio, ¿no? Digamos, ¿no? Cómo somos capaces, desde las diferentes esferas, de transmitir al resto de la sociedad qué habilidades son importantes para poder cambiar, para implementar esos procesos de cambio, porque la receta ya la tenemos desde diferentes niveles. Consumo, agricultura más sostenible, que sea capaz de tener agricultura y ganadería más sostenible, que sea capaz de emitir menos emisiones, consumo de plásticos o cualquier tipo de producto vinculado a los combustibles fósiles, ¿no? Como puede ser el petróleo, ¿no? También el plástico. Eh, Parar la extracción de recursos naturales de forma brutal, como se hace en muchos continentes. Eh, También, ¿qué más tenemos? Bueno, utilización, por supuesto, de energías renovables. Tenemos la receta ya está encima de la mesa. Tenemos los objetivos de desarrollo sostenible encima de la mesa también, pero la cuestión es
y yo creo que por eso digo que el COVID es importante, si somos capaces de, a partir de lo que, de la experiencia traumática que estamos enfrentando, traumática, en estos momentos, si somos Ujú. capaces de emprender, de aprender, que tenemos que adaptarnos a nuevas realidades y qué tipo y cómo podemos adaptarnos, ¿no? Y cómo podemos cambiar y cómo los gobernantes, la gente que decide, puede ser capaz de trasladar ese mensaje. Eh, Veremos cómo ahora son tiempos complicados, lógicamente, porque mucha gente cuando pase toda esta crisis, cuando sigamos informando sobre cambio climático, y yo creo que no solamente yo, sino en todo el mundo hay muchísima gente que trabaja estas cuestiones, cuando pases todo este proceso y y sigamos o sigan la comunidad global, ¿no? Informando sobre el cambio climático y diciendo, oye, que esto no ha parado, que esto ha pasado, pero el cambio climático es una cuestión que nos sigue, que sigue estando encima de la mesa, si la gente no va a estar cansada y va a decir, oye, mira, hemos pasado un momento muy traumático y yo lo que quiero es volver a mi vida anterior, ¿no? O sea, cómo somos capaces de hacer, entre todos, ¿no? De hacer entender a la población, a la sociedad en general, que, que no podemos volver ya, que ya ese tiempo pasado ha pasado y que ahora tenemos que enfrentar un tiempo nuevo. Y cómo debemos ser capaces de aprovechar esta situación para trasladar otro tipo de mensajes como pueden ser los vinculados al cambio climático, ¿no? Y la necesidad de una transformación de nuestra sociedad hacia un modelo más sostenible. Eh, Estamos justo en el momento en el que debemos ver cómo vamos a ser capaces de reaccionar ante esta cuestión. Y si, como te decía al comienzo de nuestra charla, si vamos a ser capaces de hacer caso a la ciencia, ¿no? Con el COVID se ha hecho caso a la ciencia. Un momento cuando hemos tenido el problema encima, si vamos a ser capaces de hacer caso a la ciencia con respecto al cambio climático a partir desde ya, ¿no? Pero eso también depende mucho de que si los gobernantes y los poderes económicos todavía no han asumido esta situación de cambio y entienden que se puede, a pesar de todo lo que está pasando, mantener un status quo, ¿no? Se puede mantener este status quo económico, social, vinculado al consumo de combustibles fósiles y a la emisión de CO2 a la atmósfera. Lo veremos. Lo del status quo es esto que acabas de decir. Es que, El ¿qué es? status quo es el orden, digamos, económico-social sobre el que está sentada nuestra sociedad. Si una vez que pase esta crisis, si los poderes económicos políticos entienden que podemos seguir en este mismo camino, ¿no? Se puede Vale. mantener este status quo, esta situación actual, y entonces podemos olvidarnos de lo que ha pasado porque existe una vacuna contra el coronavirus y pueden nuestras sociedades seguir en el mismo ritmo de consumo de combustibles fósiles, de emisiones y de degradación medioambiental. Cuidado, que lo que dicen del coronavirus, muchas, no digo teorías, pero sí que dicen, lo que estoy leyendo es que parte del problema del coronavirus tiene que ver con la capacidad que estamos teniendo de acabar con el medio natural, de deforestación, incendios, y eso está vinculando, está poniendo cada vez más cerca de nuestras sociedades humanas la vida salvaje, ¿no? Entonces, este tipo de virus, que a lo mejor se mantenían aislados y que a lo mejor, por ejemplo, tenían animales como los murciélagos, ¿no? Que eran virus que ellos tenían, que eran patógenos que ellos guardaban para ellos, pero que estaban aislados en el medio natural en el que ellos estaban. Pero, sin embargo, con los procesos de deforestación, ¿no? Y de apropiación de recursos naturales, al estar tan cerca este tipo de animales o el pangolín que acumulan este tipo de patógenos, han sido capaces de trasladarlo a los humanos, ¿no? Eso nos da un mensaje, es decir, si nos metemos mucho con la naturaleza, ¿no? En sus diferentes formas, podemos llegar a encontrarnos este tipo de virus que nos contaminen, ¿no? Que a lo mejor en el medio natural son normales entre los animales, pero que cuando saltan a los humanos son mortales, ¿no?
porque hay más casos, ¿no? Hay más casos de virus, ¿no? Que saltan de los animales a los seres humanos y son bastante nocivos y bastante, bueno, perjudiciales, ¿no? Entonces, también es un mensaje que nos lanza la naturaleza, ¿no? Vosotros os vais apropiando de la naturaleza, pero la naturaleza, en forma de virus, también salta a vosotros, ¿no? También es una Sí, cuestión importante. sí, un poco que todo se va como mutando, ¿no? Sí, Como sí, lo, sí. como lo suelen decir. Ujú. Y vale, sí, para las personas que escuchen esto, ¿dónde podrían encontrar, yo qué sé, libros, sea páginas web sobre estos temas del cambio climático? ¿Dónde podrían Bueno, ellos? lo tenemos en todas partes. A partir de es tan sencillo como tenemos para diferentes niveles por ejemplo, si hablamos de ámbito científico, los informes del Panel Internacional del Cambio Climático son los que mejor informan sobre estas cuestiones, el IPCC. Con entrar en la página web del IPCC encontramos todos los informes y hay muchos informes en español, por ejemplo, ¿no? Resúmenes ejecutivos del informe de 2014, por ejemplo. Esa es una fuente inequívoca, ¿no? Pero luego, según el nivel y según el interés, tenemos libros, tenemos tutoriales, tenemos vídeos en YouTube, tenemos documentales, tenemos todo tipo de fuentes desde donde la gente se puede informar y desde donde se puede formar, ¿no? Formar y dar a conocer estas cuestiones. Es un recorrido largo, extenso, pero los gobiernos también tienen sus herramientas, los ayuntamientos también tienen sus plataformas de comunicación y de información ya en cuestiones más centradas a lo mejor en la movilidad urbana, en todo tipo de cuestiones, ¿no? Vinculadas al cambio climático. Yo entiendo que tenemos toda una gran cantidad de fuentes que nos pueden ayudar en este sentido. Sí, Con es que entrada en creo que Internet sí. lo encontramos sin ningún problema. Sí, sí. Bueno, un poco porque nos digas tus pautas más fiables, porque siempre Yo, vienen por bien. ejemplo, yo tengo una especialidad. Yo trabajo en temas de cambio climático y migraciones e impactos sociales. Entonces yo trabajo sobre migraciones vinculadas al cambio climático y hay toda una serie de informes que nos pueden dar luz sobre cómo el aumento del nivel del mar, las sequías, los eventos climáticos extremos nos generan, son capaces de activar los procesos de migración. Entonces, hay muchísimo trabajo hecho que también nos lo explica y sobre todo documentales, ¿no? Que nos habla de los refugiados climáticos, ¿verdad? Que es un término muy en boga, o de Ujú. desplazados por el cambio climático, es un término muy en boga y que también nos dice cómo son las consecuencias sociales del cambio climático, ¿no? Cómo el aumento del nivel del mar o la sequía aumenta la pobreza por ejemplo, en el caso de las sequías, como la gente que es agricultora, ¿no? En zonas que están muy degradadas medioambientalmente, con falta de agua, como esos procesos de degradación medioambiental son capaces de activar la migración, ¿no? Del campo a la ciudad y cómo implica también toda una serie de consecuencias sociales, ¿no? Que afectan a las estructuras sociales, ¿no? Incluso de estados, ¿no? Yo tengo un trabajo hecho sobre Siria, que es donde estuve viviendo hace unos años, y es a partir de ahí de donde surgió mi interés por el cambio climático y las migraciones, ¿no? Como la sequía que afectó al país en el 2006-2010, cómo esta sequía supuso el aumento de las migraciones del campo a la ciudad y cómo eso activó incluso el descontento social con el gobierno y en cierto modo fue uno de los activadores de la guerra en Siria, por ejemplo, ¿no? Tenemos muchos casos en todo el planeta, en todos los países, bueno, solamente buscar y encontrar la fuente, ¿no? Cualquier cuestión, como te digo, al comienzo, como te decía al comienzo, el cambio climático va a ser el tema sobre que va a girar nuestra sociedad en el futuro, ¿no? Y a partir de ahí tenemos que adaptarnos y actuar en esa dirección. Algo que también nos has dicho que es muy, muy interesante, muy recomendable para todos, que aprendamos a saber trascender el miedo, porque nuestra salud mental se va a ver Sí, afectada. sí. Entonces, creo que ahí tenemos ya un entrenamiento previo con esto del COVID-19 y creo que es muy interesante continuar.
continuar sabiendo salir de eso. Ya no dijo que no tengamos miedo, sino Sí, ¿verdad? sabiendo cuidar nuestra salud mental y emocional, ¿no? Claro, porque el COVID no lo genera, ¿no? Esta enfermedad, pero también el cambio climático es una cuestión más complicada, pero debemos intentar pensar, ¿no? Más allá de lo aterrador, digamos, ¿no? De lo aterrador Ujú. que suponen situaciones como de salud, como esta, ¿no? Del COVID o el cambio climático. Como te digo, va a haber cada vez hay una vinculación más directa entre los procesos de degradación medioambiental con el aumento de de las enfermedades mentales, ¿no? Como decía, se puede llamar la ecoansiedad, ¿no? La ansiedad que genera ver cómo el planeta se va degradando, ¿no? O la solastagia, que era un término que te comentaba que es bastante interesante sobre el que profundizar, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el trabajo que tenemos que hacer y sobre el que, al menos desde diferentes ámbitos de trabajo, como puede ser la psicología o incluso también como ramas como el coaching, ¿no? Se puede trabajar y desde donde se puede formar a la gente tanto para informar, para concienciar, pero también como a la hora de vencer, ¿no? Esos miedos, esa ansiedad que nos puede generar en el futuro. Y yo creo que vamos a verlo, ¿no? Con esta situación de confinamiento que tenemos, como hay mucha gente que se va a sentir mal, ¿no? Y es importante, ¿no? Comenzar a apoyar a la gente desde diferentes ámbitos y entiendo que es un buen. A lo mejor hay mucha gente que entiende que el cambio climático es una cosa que está muy lejana y que la realidad es esta, pero al menos para mí que somos, y para mucha gente que trabaja en cuestiones vinculadas al cambio climático, eh, esto es como un campo de pruebas, hablando claro, sobre lo que se nos viene encima en el futuro. Y yo por mi parte lo tengo clarísimo. Esto es una situación puntual, aguda, que nos hace plantearnos una enfermedad crónica, ¿no? Porque esto, digamos que esto es una enfermedad aguda que enfrenta a las sociedades humanas, pero la enfermedad crónica que enfrentamos es el cambio climático y a partir de ahí pues tenemos que buscar formas de responder. Yo creo que has dado un mensaje bastante contundente a nivel de, por favor, tener en cuenta esto y empezar a informarse y ver qué podemos Sí. hacer. Para mí ese es el mensaje con el que me quedo. Y también te quería proponer algo aquí en público. Y es algo sobre un tema que has hablado. Igual lo digo mal, porque son unos nombres un poco extraños que me has dicho. Así que me has hablado de una cosa que se llama, a ver si lo digo bien, solaltalgia o algo así. Solalstagia. La Eh, solalstagia es, mira, no lo digo porque me lo expliques ahora, sino porque creo que es un tema extenso, por lo que me has comentado, y me encantaría volverte a tener aquí para hablar de ese tema si gustas, claro. claro. Bueno, es un tema que apenas en España, bueno, y hay gente que está trabajando cuestiones vinculadas a lo que es la considerada la solastalgia, podríamos definirlo como la angustia ocasionada por el cambio climático, ¿no? Ya. Entonces, es la fusión de dos palabras, solace, en inglés, que es consuelo, y nostalgia, ¿no? Entonces, esto lo creó un filósofo australiano, Glenn Albrecht, y bueno, es como un nuevo sentimiento humano, ¿no? Que es el sentimiento que Ujú. tenemos al ver cómo se está degradando, al ver cómo son los procesos de degradación medioambiental en la Tierra. Sí, yo Em, lo que quiero decir con esto es que en un próximo programa que tengamos y que tú nos des la oportunidad, me encantaría que pudiéramos hablar de él un poco más en Yo profundidad, creo que porque sí, igual... profundizar un poquito en la cuestión nos puede Ujú. resultar de mucho interés, sobre Sí, todo para el ámbito de trabajo vuestro, ¿sabes? para Profundizar de todos. forma conjunta en los Mm. procesos de ansiedad y de otro tipo de, digamos, enfermedades mentales, ¿no? Que puede generar los procesos de degradación medioambiental. Yo creo que es una cuestión muy importante sobre la que profundizar y que nos puede dar mucho juego. Mucho foco y mucha conciencia, porque igual ya la estamos viviendo y muy poca gente se entera, ¿sabes? Muy poca gente la sabe y la está viviendo, ¿sabes? Entonces es un poco Sí, sí, sí. darle nombre a algo que igual o ya estamos viviendo o vamos a vivir, pero igual maneras de abordarlo, maneras de detectarlo, maneras de, ¿no? Sí, sí, sin Entonces, duda, sin duda. Es, eh,
Yo te agradezco infinito. Si nos quieres eh, aportar unas últimas palabras, bueno, lo que tú quieras decirnos y es bienvenido. Bueno, De verdad, mi problema muchísimas es que yo gracias. soy un pesimista optimista. Entonces lo que me ocurre es que Sí, doy por sentadas muchas cuestiones vinculadas al cambio climático y a los procesos de sí. degradación medioambiental, pero también soy una persona bastante optimista. Entonces, a veces lanzo mis mensajes con bastante tranquilidad, aunque pueda estar hablando de catástrofes y transformaciones y traumas, ¿no? Ya lo he visto. Entonces, claro, cuando hablamos de solastalgia o ecoansiedad, ¿no? Que podríamos decir que es un temor crónico ante un cataclismo ambiental, ¿no? Que es una palabra Sí. muy fuerte, ¿no? Pero a lo mejor yo que ya estoy vacunado contra el coronavirus, no estoy inmunizado todavía, creo, o sea que si salgo todavía soy una población de riesgo, lo puedo Sí. pillar, pero contra lo que es los procesos de degradación medioambiental ya llevo muchos años en este tema, entonces ya los llevo con bastante tranquilidad. Entonces entiendo que puede ser complicado para según qué personas el enfrentar estas cuestiones. Eh, Todo tiene su tiempo y yo creo que como sociedad iremos aprendiendo poco a poco a entender esta realidad. Veremos hacia dónde nos lleva. Yo quiero pensar que con personas como tú, que por lo menos os gusta tanto este tema y no tienen ningún pero para poderlo abordar, incluso con esa naturalidad, nos demuestran mucha conciencia, que, o sea, tu pesimismo, positivismo, no sé cómo lo has dicho, Claro, no, a lo mejor hay para personas que mí son es más, a muy, lo mejor, muy, muy interesante. ¿Cómo? claro, me dice Rocío, a lo mejor si todos nos subimos podríamos darle la vuelta al problema. Muy bien, reglas. Es posible, pero analizándolo fríamente, ¿no? O sea, podemos caer en el buenismo y en la demagogia y decir, si todos nos unimos, lo superamos, ¿no? Con el coronavirus, sí, seguro, pero con los procesos vinculados a la degradación medioambiental, yo sinceramente, a lo mejor la próxima vez intento ser menos pesimista desde mi optimismo. Es muy complicado que seamos capaces de invertir esta realidad, pero vale, vamos a dejar un poco de espacio al optimismo y vamos a trabajar para, por lo menos, para conseguir un cambio en los hábitos de la sociedad a la hora de emitir combustibles fósiles a la atmósfera, que al fin y al cabo es el principal problema que tenemos. Realmente aquí es responsabilidad. Si todos tomamos conciencia de lo que está ocurriendo, yo pienso que más personas van a tomar acción. Desde no saber, poco podemos hacer, sin duda. No, contra más Entonces, formación, mejor. Y eso es una cuestión que tienen que llevar a cabo, sobre todo las autoridades, los gobiernos, y ser capaces de introducir esos cambios que tanto necesita el planeta y nuestra sociedad también, porque al fin y al cabo los impactos van a ser sobre las sociedades y tenemos que tener en cuenta que el cambio climático es una variable muy importante a la hora de aumentar la desigualdad, la vulnerabilidad y la pobreza del planeta, ¿no? Cada vez son más las poblaciones más vulnerables son las que más sufren del cambio climático y son las que más se empobrecen, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta eso. vale, pues muchísimas gracias, Jesús. De verdad te agradezco el haber estado aquí, habernos aportado con tanta pasión y habernos aportado tu forma de verlo, también tu pesimismo, tu positivismo, pero yo lo he visto como diciendo, a ver, esto tomároslo en serio. Ah, no, Entonces, pero como te he dicho, eso me parece son, bien, es son genial. prioridades. Y en la vida, la gente tiene en la vida prioridades. Y a lo mejor la lucha contra el cambio climático es una prioridad que a lo mejor está por debajo que dar de comer a su familia. Y es comprensible. Entonces, ¿cómo aunamos esos intereses, no? Ser capaces de alimentar a tu familia y ser alguien concienciado en la lucha contra el cambio climático. Pues nos queda mucho trabajo por hacer en ese sentido. Sí, pero creo que yo soy, supongo que ahí te pillas con una optimista como soy yo, y yo soy de las que digo que eso es posible y que muy mucho por eso hoy estás aquí, porque creo Sí, que sí. dando conciencia y haciendo saber esto, la gente va a poder, va a tener la oportunidad de actuar Muy desde bien. otro lugar.
Y yo por mi parte me comprometo a informarme mucho más y dar mucho más luz a este tema que me interesa mucho. Tú fuiste un regalo del universo, te lo dije cuando te conocí, lo digo ante las cámaras, Sí. porque yo quería conocer a alguien en mi vida que tú, me pudiera aportar un poco de luz en este tema del cambio climático. Y la vida fue y te colocó enfrente de Ya mí tendremos, sí, y sí. fue genial. Ya tendremos tiempo Entonces, de hablar más de estas cuestiones, ya verás. Entonces ya ahí lo seguro vamos a que tener. hablar de estas Te cuestiones porque agradezco infinito. hay que sentarse. Voy a saludar a la gente rapidito, a la gente que Claro nos ha que sí, para eso. acompañado hoy, que hemos tenido mucha gente, no te preocupes, voy saludando. Y te voy a ir diciendo personas que han estado con nosotros el día de hoy. Uy, Ay, a ver, a ver si soy capaz. ¿me cae esto? Eh, Ya, no te ahora. preocupes. Buda Fitness, García Elise Llanes, entre todos lo podremos conseguir, nos dice. Menteclit, Rocío Vareiro, todos te saludan, ¿vale? Soy latina desde Dinamarca, Cargamero, Jairente, Miguel González Caballero, Bro Ángel, eh, Toy Boquerón, Sí, MH Martín, so- eh, sí, Sean March, eh, Carolza, Manuel Álvarez, sí, me suena, Miriam, sí, creo que he sí, dejado tu por amigo algo así. Manuel Menteclic, Magdalena, Ada Madrina, Frank Golden, ¿quién más? A ver. Si, no si se me escapa alguien, lo siento, chicos. Benjamín, Coco, Ada Madrina y así muchísimas personas más que han estado acompañándonos esta noche y disfrutando de toda tu experiencia, de todo tu conocimiento y muchísimas gracias. Muy bien, venga. Y ahora, como no puede ser de otra manera, vamos a despedir este programa. Tenemos una canción, ¿me acompañas? ¿Me acompañas con ella? Sí, bueno, si hay que cantarla. Hay que bailarla. Vuelve el niño aquí. Venga. No, a partir de mañana, yo informo mis directos a partir de mañana. Sean mucho más divertidos. Bueno, más divertidos, más optimistas. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué, perdón? No, 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 no lo verás. No te preocupes, mañana lo verás. Venga, pues lo veremos y voy a poner sus redes y todo sobre Jesús para que lo podáis contactar, lo podáis seguir, porque creo que es una persona a la que nos tiene mucho que aportar desde su pesimismo, positivismo, que lo llama así, y que yo lo estoy ahí chinchando para que sea más positivo, pero que lo quiero un montón, que te mando un beso y despidemos esto como bien se merece. Venga, chao, adiós. ¿Bailemos? No, no te me escapas. Bailemos todos. Los que estáis ahí, conectados, Jesús y todos. Yeah. Nos hemos conversado en el color, que lo sepas, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, hoy me he puesto por ahí he hecho un Adán, pero condiciones, ¿verdad? No, ¿Perdido? es un precioso color. Take my life, take my soul. All I need is you. You believe your side. Don't worry, let it always be sunny day. Oh, just for you and me. Oh, sunny day. Oh, Gracias a todos por los que habéis estado aquí esta noche. Gracias, Jesús. Venga, chao, adiós. Hasta la próxima oportunidad. Te veremos no muy tarde. Chao.
Bueno, hoy ha sido un tema diferente, una persona diferente, pero con mucho, mucho, mucho valor que entregar. Muchas gracias a todos por haber estado en Diversas Voces, un mensaje. Desprográmate del miedo, conoce el amor. Que tengáis una muy, muy buena noche. Gracias por haberme acompañado. Standing next to you. Standing next to you. When you wanna see. Standing next to you. Standing next to you.